Hola compañeras, compañeros, compañeres, esto es una nueva entrevista para Red de Trabajadores, soy el Tano y seguimos con la secuencia de reportajes a referentes y dirigentes de organizaciones de izquierda y de aquellas que se reivindican de la clase trabajadora. Esta vez la nota se la estoy haciendo a Juan Marino. Juan es referente del partido piquetero en el Frente de Todos. Conocemos a los compañeros del partido piquetero que se han acercado a la puerta de la planta cuando estábamos haciendo la radio abierta a ser solidarios con los trabajadores de Coca-Cola y han participado activamente en la campaña por Daniel Ruiz y por los compañeros de la línea este de La Plata. Bueno, Juan, voy a la pregunta. ¿Cuál es la mirada del partido piquetero frente a la monumental crisis que cruza la sociedad toda y que golpea a la clase trabajadora, donde los capitalistas avanzan sobre nuestros derechos, con despidos, suspensiones, baja salarial? ¿Y qué salida ve el partido piquetero frente a toda esta situación? Bueno, muchas gracias, Juan. Nos vemos en la lucha. Hola Tano. Bueno, frente a la pregunta que me haces sobre la situación de crisis que estamos atravesando, la pandemia, cómo esto afecta a la clase obrera, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, con los despidos, las suspensiones, los recortes salariales, y qué planteamos como partido piquetero, como partido que forma parte del Frente de Todas, Todos y Todes. Bueno, Tano, frente a eso te respondo primero que tu pregunta es oportuna y es importante porque la propia pregunta registra una situación que ocurre a nivel mundial, que es este retroceso que está sufriendo la clase obrera en sus condiciones de vida a nivel internacional. Tenemos en Estados Unidos ya, desde que arrancó la pandemia, una situación donde se pidieron 33 millones de seguros de desempleo, es decir, 33 millones de nuevas y nuevos desocupados, y el Washington Post calcula que esto significará que en el próximo periodo va a haber un 30% de desocupación en Estados Unidos. La Organización Internacional del Trabajo caracteriza que en el marco de la pandemia se van a ver afectados en el segundo trimestre de 2020 195 millones de puestos de laburo a nivel mundial, y que de conjunto, producto de la situación de pandemia y de colapso que hay a nivel internacional, está en riesgo el 38% de los puestos de laburo en todo el mundo, por lo cual la situación es dramática, es de catástrofe, y es en ese contexto que el movimiento obrero tiene que discutir una política para responder ante esta situación. Naturalmente, el hecho de que una pandemia genere este cuadro tiene que ver con que ocurre en el marco del colapso del capital, de un capital que está agotado históricamente, de un capitalismo que es incapaz para dar una salida y una solución en este contexto, de un imperialismo que está en crisis. Como hemos visto, lo ha dejado muy en claro el crash petrolero que tuvo lugar durante la pandemia recientemente. Y bueno, en ese sentido nos parece importante como partido piquetero discutir un programa de transición para que el movimiento obrero intervenga en esta crisis. Vos, Tano, mencionabas en la pregunta los despidos, las suspensiones, los recortes salariales, y en ese sentido nos parece que discutir un programa de transición es discutir las consignas adecuadas para que cada compañera y cada compañero intervenga en su lugar de laburo. Por ejemplo, cuando una empresa busca imponer suspensiones y recortes salariales, que es hoy en día lo que está primando en Argentina por el acuerdo que se firmó entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, donde se habilitan las suspensiones y el recorte salarial de hasta que se pague como mínimo el 75% del salario neto. Bueno, en ese sentido me parece que cualquier compañera, nos parece que cualquier compañera, cualquier compañero delegado de fábrica, la respuesta que hay que dar es apertura de libros. Pues si viene el patrón y dice, bueno, tenemos que suspenderlos y tenemos que recortar el salario, la respuesta es abrir los libros contables. Mostrame qué es lo que justifica que vos me estés queriendo recortar el salario y suspenderme. Y en ese sentido me parece importante señalarlo porque es el mecanismo para intervenir y verificar efectivamente la situación de la empresa y empezar a desarrollar un proceso de control obrero sobre la propia producción. La apertura de libros, si se desarrolla, luego plantea, bueno, entonces en esta situación, ¿cómo actuamos? Supongamos que la empresa efectivamente está quebrada, porque la pandemia y el colapso del capital llevan a la quiebra a miles y miles de empresas en todo el mundo. Entonces la clase obrera de esa empresa tiene que discutir, bueno, ¿qué hacemos para evitar la quiebra y defender los puestos de laburo? Después hay otras empresas que pueden decir, no, no te abro los libros, y que estén usando la situación
muy delicada que se está viviendo en todo el mundo y en Argentina para extorsionar, para levantar la cuarentena, y usan a los laburantes como chivo expiatorio, como pasó con el caso de Techit. En ese sentido, el movimiento obrero tiene que denunciar a esas empresas por usar a la clase obrera como chivo expiatorio para presionar, para levantar la cuarentena y poner en riesgo la salud del conjunto de la población. Siempre en todos los casos, frente a la suspensión y frente al recorte salarial, apertura de libros. Y después los despidos directamente están prohibidos hoy en día en el marco de la pandemia. Entonces patronales que meten despidos, como es el caso de Asindar en Matanza, como es el caso de Penta, bueno, son patronales que están incumpliendo directamente la ley, por lo cual ahí es muy importante la organización de las compañeras y los compañeros en fábrica y llevar el reclamo al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo intervenga y haga valer la legislación vigente en contra de la actitud de la patronal que la está violentando y se busquen las soluciones para garantizar los puestos de laburo, la continuidad de la fábrica y el pago de salarios. También en ese sentido nos parece importante reivindicar la lucha de bedtime. Este es el principal planteo que entendemos que hay que desenvolver. Incluso en el caso de los despidos, o en el caso de recortes salariales fuertes, en el caso de las suspensiones, en todos los casos en particular, también se plantea una discusión de apertura de libros, porque el gobierno de Argentina plantea, por un lado, el pago del 50% del salario por parte del Estado, y por otro lado, una línea de créditos blandos con tasas por debajo de la inflación para las empresas. Entonces, decirle al empresario, si el gobierno te está garantizando el pago del 50% de la masa salarial, que incluso ahora se amplió a las empresas de más de 800 laburantes, el gobierno te está garantizando crédito a tasa financiada, tasa subsidiada, por debajo de la inflación. ¿Por qué me está metiendo despido? ¿Por qué las suspensiones? ¿Por qué los recortes salariales? Apertura de libros, verificar que la empresa haya accedido, haya hecho el pedido para acceder a los programas abiertos por el gobierno para garantizar la producción y el pago de salarios y sobre esa base desenvolver la organización obrera y tender hacia el control obrero de la producción en el marco de la pandemia y de la crisis. Como partido piquetero es la propuesta, la orientación que le llevamos al movimiento obrero que está atravesando una muy dura situación en el marco de la pandemia y que requiere un programa de transición para enfrentar la pandemia y el colapso del capital con espíritu socialista y construyendo un socialismo obrero.